buenas tardes para todos los que se han sumado hoy a la conferencia. Está este tema que es muy interesante, que es muy diferente, pero que es también un tema que tiene que ver muchísimo con la identidad no solamente de los huilenses, sino con la identidad de muchos de los colombianos, con todo este tema también que encierra, si tú me lo permites, que eres experta, no sé si me equivoque, con este tema patrimonial también, pero con este tema tan bonito. La conferencia de hoy, el predominio de las festividades de las vírgenes sobre las festividades de los santos, visto desde una mirada antropológica. Y precisamente es Eloísa Lamilla Guerrero, nuestra invitada especial del día de hoy. Ella es antropóloga en la Universidad de los Andes, tiene maestría en antropología de la misma universidad, cuenta también con una maestría en investigación y práctica de la danza y el patrimonio. Eloísa, como siempre, es un gusto y un gran honor para el Centro Cultural del Banco de la República en la ciudad de Neiva, darte la más cordial bienvenida y saber que contamos siempre con tus maravillosos conocimientos, decirte bienvenida y mil gracias por aceptar nuestra invitación y sobre todo por aceptar también la metodología de la conferencia cuando siempre ha sido presencial. A todos los que se han unido en este momento a esta conferencia virtual les agradezco muchísimo y Eloísa, la palabra es tuya. Bienvenida. Bueno, Marta, muchas gracias a ti por esas palabras. Muchísimas gracias a la Agencia Cultural del Banco de la República por seguir propiciando estos espacios de encuentro, de diálogo, por buscar la manera también pues, de seguir impulsando los temas culturales, literarios, artísticos y no abandonarnos en estos momentos tan importantes pues, de conversación y de encuentro. Me encantaría verle los rostros a todos los que están allí, pero bueno, entiendo también que estas nuevas tecnologías nos imponen otras maneras de encuentro. Te agradezco, Marta, a ti y a tu equipo por gestionar todos estos espacios, por todo el magnífico trabajo que están haciendo para propiciar, como decía, estos espacios culturales y que se conviertan también en nuevas metodologías de nuestros encuentros, que no dejemos que esta situación o esta realidad que nos está afectando actualmente, pues impida la posibilidad del diálogo y de la conversación en torno a diferentes temas. Les doy la bienvenida a todas las personas que se conectan hasta ahora. Muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre lo que significan las vírgenes y los santos y la repercusión que tienen para nosotros, tanto a nivel identitario como también a nivel, digamos, en estas épocas de pandemia. Bueno, para las personas que no me conocen, mi nombre es Eloísa Lamilla Guerrero, soy antropóloga, especialista en patrimonio cultural y me interesa específicamente todos aquellos campos dedicados a la ritualidad y la devoción. Mi mirada no es una mirada teológica, sino más bien una mirada desde la manera como las sociedades han hecho uso y le han dado diferentes significados a esa idea de lo sagrado. Digamos, para hacer un acercamiento un poco a mi trabajo, quiero una introducción muy breve de un proyecto que hice a principios de año, cuando todavía podíamos estar afuera, en un proyecto que se llamó Los Muertos Reclaman la Ciudad. Fui coordinadora, o mejor, asesora conceptual del grupo de vigías del patrimonio de una beca de investigación que en compañía de Arquitectura Expandida decidió tomarse el espacio funerario para pensarlo como no solamente un lugar sagrado, sino también un lugar de múltiples usos, un lugar de la visita, del encuentro, del performance, del arte, de la cultura. Para que las personas que les interesa conocer más al respecto, los invito pues que después nos pongamos en contacto o que también conversen con Vigías del Patrimonio para que conozcan lo que significó esta experiencia, en donde diferentes entidades, investigadores, profesores, gestores culturales, artistas de la ciudad, trabajadores del espacio funerario, decidimos crear de este lugar un lugar vivo de la cultura, del arte y del patrimonio.
Y bueno, pues afortunadamente ha dado muy buenos resultados ese proyecto porque ya la ciudad se está dando cuenta del valor que tiene este escenario sagrado para la ciudad. Eso es un poco el preámbulo para empezar ya a que conversemos en los temas a los que fui invitada el día de hoy. Un poco de las imágenes para que las conozcan. Bueno, a raíz de las circunstancias, esta conferencia se iba a hacer presencial en el mes de septiembre. Sin embargo, decidimos pues hacerla virtual y a raíz de eso también decidí cambiar un poco la temática que se estaba proponiendo con el fin de asociarla con la realidad que estamos viviendo. Entonces, la nueva presentación tiene por título La cara del santo hace el milagro, la cual hace referencia pues a un refrán muy popular conocido no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Y el título es Devociones populares y su vínculo con identidades y pandemias. Vamos a hablar de cómo las vírgenes, la devoción a vírgenes y santos ha estado vinculada también a otorgar y a darnos un sentido de pertenencia con los territorios. Y así como también, digamos, la masificación de ciertas imágenes en la historia de la humanidad ha estado vinculada también a unos tiempos de epidemias y de pestes. Si bien para nosotros es nuevo esto que estamos viviendo, ya diferentes sociedades, pues nuestros antepasados han vivido por esto y han pasado por esto en otros momentos, y los santos y las vírgenes han sido fundamentales en ese proceso digamos, de supervivencia, por así decirlo. Empecemos entonces hablando un poco de, digamos, todo ese universo en el que se inscriben los santos y las vírgenes. Como ustedes muy bien lo saben, la institución de la religión católica pues llega con los conquistadores. Viene, por supuesto, en esos barcos la religión y no solamente los conquistadores buscan el dominio de los cuerpos de los habitantes del nuevo territorio, sino también de sus almas. La conversión es fundamental en este proceso de conquista. Y las vírgenes, los santos, se convierten en intermediarios para lograr la asimilación a esa nueva religión que traen los conquistadores. Al igual, digamos que la religión católica, hay otro elemento fundamental que viene en esos barcos, que viene con estos conquistadores. Por supuesto, nosotros no lo vemos, pero están allí. Y son todas estas enfermedades que traen consigo los conquistadores, como la gripa, la viruela, el sarampión, la lepra, el tifus, la peste bubónica. Son enfermedades que eran desconocidas, enfermedades epidémicas completamente desconocidas para los americanos y ante las cuales pues estos sucumbieron por no estar inmunológicamente protegidos. Se registra que en el Nuevo Reino de Granada, desde principios del siglo XVI, hubo periódicamente diversas epidemias. Una de las más recurrentes y mortíferas de la población fue la viruela. De modo que las epidemias también jugaron un rol fundamental en este proceso de conquista de los cuerpos, por supuesto, como les decía, pero también de las almas, porque hay una actitud asumida de temor e impotencia ante esta muerte inminente que representa el contagio y la enfermedad. Y por ello hay una búsqueda constante de ayuda y de protección del más allá, de pensar en lo sobrenatural para que nos ayude a sobrevivir frente a estas pandemias. Surge entonces esa expresión de lo religioso para lograr la consecución pues, del bien deseado. Entonces, esto de acudir a los dioses, a las vírgenes y a los santos no es nuevo. Por supuesto, en la Edad Media ya era muy recurrente que existieran muchísimas pandemias en el territorio europeo, tanto así que los imaginarios de la muerte son muy reiterativos en la literatura, en el arte, en la música. Estas imágenes
son muy interesantes porque nos muestran cómo la muerte es percibida como una entidad o como una presencia o un fenómeno natural que acoge a todos por igual, sin importar la raza, el género, la religión, la edad, ni mucho menos la clase social. Todos pueden estar, digamos, supeditos a fallecer por alguna epidemia. Así como lo dice este refrán de un poema medieval, y cual yo te hallaré, tal te llevaré. Esto me hace reflexionar sobre algo que nos está ocurriendo ahora y que el filósofo camerunés Achille Mbembe afirma que nuestro miedo al aislamiento en la actualidad, a la cuarentena, está relacionado con nuestro miedo a enfrentar nuestro propio fin, algo que nosotros como sociedad occidental moderna vemos siempre muy lejano. El tema de las pandemias que han vivido, sí, que se han vivido sociedades en siglos pasados, pues da cuenta de cómo ellas también naturalizan la muerte, ¿no? Le temen, por supuesto, pero la satirizan, se burlan de ella y saben que a todos por igual nos va a llevar. En ese sentido, la idea de las epidemias también, digamos, llega a América como parte de un castigo divino. Se difunde en el imaginario general, pues, una idea de unos controles que se salen del poder humano. Hay una divinidad superior que nos está castigando por nuestro comportamiento. Eso se replica con la religión católica y hay una causalidad de la enfermedad como, digamos, una presencia mágico-religiosa. Hay un mal presente, ¿cierto? Y en esa medida, la divinidad que nos está castigando, pues está buscando que nosotros nos portemos bien para mermar esas epidemias, para sobrevivir, y nosotros necesitamos el auxilio de esa divinidad para que calme su furia. En el imaginario religioso católico hay la presencia de un Dios que es omnipresente, pero que también es castigador, es distante, es abstracto. Por ello nosotros creamos un escenario de jerarquías donde se encuentran diferentes entidades que nos ayudan a mediar con ese poder divino que no se puede controlar. Están las ánimas, están los santos, están las vírgenes, están los ángeles. Hay un repertorio infinito de entidades que no son estáticas, que cuando llegan a América nosotros las reinterpretamos y les damos nuevos dones, nuevas posibilidades. Las usamos también para nuestra conveniencia, según sus historias de vida y sus historias de muerte. Aquí hay un cuadro muy interesante que es el juicio final de la escuela quiteña del siglo XVIII, donde vemos esa jerarquía de las diferentes divinidades. Para empezar, entonces, hablemos un poco de una de las figuras más representativas del fervor religioso católico y es la Virgen. La Virgen es, sin duda, una de las figuras más importantes después de Jesucristo. Es una de las imágenes más que se ha replicado con mayor fuerza y mayor devoción en nuestros territorios. Hay muchísimas vírgenes, hay muchísimas advocaciones que se acomodan a diferentes contextos culturales y a diferentes contextos geográficos. Lo interesante de la Virgen es que ella siempre tiene una conexión directa con Dios y con los seres humanos. Es una intermediaria por excelencia que representa el amor incondicional. Por ser madre de Dios, ella está allí para perdonarnos, para interceder por nosotros, para consolarnos. Hay un poder milagroso muy potente que se le ha adjudicado a la Virgen en diferentes momentos históricos y por eso se le llama cada vez que sufrimos de epidemias o de pandemias a nivel, digamos, global. Eh, a través de los tiempos, pues se predomina, como les decía, esa conexión con Dios. Es decir, se dice que para llegar a Dios tenemos que hablar con la Virgen. Y muchas, digamos, muchas de las del éxito que tuvo también la religión católica en este territorio fue gracias a la presencia de la Virgen María en sus diferentes advocaciones. Ustedes pueden ver en este momento un cuadro muy interesante que es del siglo XIII, en donde se ve a la Virgen golpeando al demonio, en un símbolo también de defensa de lo que representa ella. Ella es tierna pero feroz. Por su parte tenemos otras entidades también
muy valiosas para interceder por nosotras ante ese Dios tan ajeno, y son los santos y las santas. Ellos se convirtieron en muchos casos en patronos de nuestros territorios, son nuestros amigos, son nuestros protectores contra los males del mundo, son intermediarios porque padecieron también la vida terrenal y conocen los tormentos de los seres humanos. Con ellos podemos entablar vínculos que posibilitan, digamos, unas formas de transacción. Ellos nos dan milagros, nos ofrecen sus dones a cambio de cirios, de limosnas, de peregrinaciones que, digamos, potencian su poder y nos favorecen y nos permiten acceder a los deseos que queremos de todo tipo. Es muy importante conocer las historias de los santos porque asimismo vamos a conocer para qué se le pide a cada uno, para qué son buenos o cuál es digamos, el don por el que nosotros debemos acudir a ellos. Entonces, en este ejercicio de pensar los santos y las vírgenes y su impacto para nosotros en estos momentos de tanta incertidumbre, pues quiero proponerles un cara a cara, un ejercicio, un poco de juego también para que conozcamos solamente 10 representaciones o imágenes que nos puedan servir en estos momentos. Ustedes después van a decidir con cuál se quedan, cuál invocan en estos tiempos de pandemias o con cuál se asocian y se vinculan en razón a su vínculo identitario o territorial. Vamos a empezar con los auxiliadores. Los auxiliadores, hay un gran número de ellos, por supuesto, casi todos auxilian, pero escogí en este momento a 2 principalmente. Y vamos a arrancar con la Virgen del Amparo. La Virgen del Amparo es muy amada y muy reconocida en los territorios del departamento de Boyacá y Cundinamarca. Es patrona de muchos municipios de esta región, de estas regiones, perdón. Los devotos afirman que protege con su manto al Valle de Tensa. Ese manto azul de estrellas que ustedes ven en la imagen es muy característico de su iconografía y pues como muy bien lo dice su nombre, su vocación es de servicio al prójimo y de amparo. Ofrece refugio y consolación. Es benefactora de toda enfermedad, de todo problema. En el Huila, para los que conocen un poco al respecto, pues hay una historia muy interesante relacionada con esta Virgen. Desde tiempos coloniales hubo una disputa entre el municipio de Paicol y el municipio del Pital, puesto que cuando se aparece la patrona, por allá a mitad del siglo XVII, digamos, se disputa por quién va a tener la imagen original de la Virgen. Esta disputa se prolonga durante mucho tiempo, se lleva a los tribunales de Popayán y finalmente se decide que la imagen original o el cuadro original encontrado por un indígena y su familia va a ser dejado en el municipio del Pital y Paicol, los paicoleños, deciden hacer una réplica de esta imagen para también venerarla en su municipio. Desafortunadamente, el cuadro original que estaba en la Capilla de la Trinidad fue robada. Sin embargo, actualmente sigue siendo una virgen de muchísima devoción a quienes se le pide con mucho amor por la protección y por el amparo a los habitantes no solamente del Pital y el Paicol, sino de todo el territorio huilense. Su contrapartida sería entonces, en este caso, San Lázaro. San Lázaro, también conocido como el resucitado o el milagrero. A él se le encomiendan las personas generalmente para pedirles por temas de enfermedad, pero también para que le alivianen la pobreza. Para los que conocen un poco también la historia bíblica, San Lázaro fue
Jesucristo resucitó, pues es considerado uno de los milagros más importantes que hizo Jesús. Este personaje muere de lepra y en razón a ello, pues se le pide también para la protección de los hospitales, la protección de los leprosos y también tiene una devoción muy particular y muy acorde con nuestra situación. Se le pide a los sepultureros y también es patrón de los panaderos, que se consideran expuestos a contagiarse por su trabajo. Algo que nos recuerda sin duda, pues, cómo están desafiando al coronavirus los trabajadores de la alimentación, quienes continúan abriendo y prestando en estos días sus servicios para que la ciudad no se quede sin su suministro, pues como el suministro tan esencial que es el pan, que es el alimento. Otorga empleo y renueva el amor perdido. Todos esos elementos tan necesarios en estos tiempos de pandemia. Uno de sus aliados más importantes es San Simón. San Simón fue también martirizado el mismo día que él, octubre 28, que es el día que se le conmemora, y se le conmemora también a San Simón. Y este santo de San Simón es actualmente un santo de muchísima devoción en los territorios de Guatemala y de México. La población indígena maya lo apropió y lo resignificó y lo rebautizó también con el nombre de Maximón. Si ustedes buscan a este personaje van a ver una imagen muy distinta a lo que sería un santo. Tiene una imagen un poco más, digamos, mucho más actual. Se le fuma tabaco, se le deja alcohol y concede toda clase de deseos. Entonces, si ustedes deciden hacerle un altar a San Judas, por favor no se olviden también de su aliado San Simón, porque son casi que hermanos. Ellos pregonaron la palabra de Dios juntos y fueron martirizados juntos. Por tanto, ese patrón de lo imposible va a potenciar sus dones si se le pide también en compañía de San Simón. Su contracara en este caso, o el versus que propongo, es con Nuestra Señora de la Salud de Bojacá. Uno de los santuarios más importantes que existe en el territorio colombiano, cerca de la ciudad de Bogotá, se encuentra en Bojacá. Es la expresión de un culto moderno que se consolida durante la primera mitad del siglo XX con la instauración en 1922 de las fiestas de la salud. Pues la Virgen constituye una figura devocional flexible porque se le atribuyen milagros relacionados con la sanación de los enfermos, pero a su vez comparte protagonismo con la devoción o con su poder de protección a los vehículos. Esta Virgen, si ustedes ven esa imagen que está allí, tiene, digamos, unos aliados allí muy potentes. Es la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, que siempre tiene las siete lanzas atravesándole el corazón. Esa es la imagen iconográfica de la Virgen de los Dolores y la Virgen de las Angustias, que es esta piedad cargando a su hijo en brazos después de que ha sido bajado de la cruz. Es patrona de los enfermos, como su nombre lo indica. Es una virgen multipropósitos. También, como les decía, hay un rito de la bendición de los carros y cada fin de semana, cuando se podía salir, pues las personas iban con sus carros para que la Virgen los bendiciera. Alrededor de la plaza se creaba una gran procesión y el cura, con agua bendita, protegía esos vehículos para evitar los accidentes. Su fiesta generalmente se conmemora en septiembre 15, sin embargo, Semana Santa y los fines de semana son lugares de mucha peregrinación a este santuario de Oaxaca. Para los que no conocen, invitadísimos a que visiten ese santuario. Bueno, vamos a pasar entonces ahora
a algunas vírgenes y santos del territorio huilense, ¿no? Un territorio que es considerado de mucha devoción mariana y sin embargo, en este momento voy a hablar específicamente de dos imágenes muy potentes de dos santuarios. Uno, a Santa Rosalía de Palermo, una santa a quien se le atribuye, pues que nace, perdón, en Palermo, Sicilia, Italia, y se le atribuye haber extinguido la peste que azotó a su ciudad natal en el año de 1624. En la Nueva Granada su culto se conoce desde finales del siglo XVII y se difunde como, y esto escúchenlo muy bien porque es muy importante, como abogada contra la peste del alma y del cuerpo. Desde 1680, en la región del Huila, se había establecido un caserío conocido como Guagua, bajo la tutela espiritual de Santa Rosalía. A principios del siglo XX este poblado cambió su nombre por el de Palermo y en honor a su santa patrona, pues también se creó un santuario en un abrigo rocoso situado cerca del casco urbano, para recordar el retiro voluntario que escogió esta joven doncella a sus 14 años con el fin de llevar una vida hermética de penitencia y oración en una cueva en Sicilia. Actualmente su fiesta se celebra el 4 de septiembre y se le pide por toda clase de favores y por toda clase de enfermedades. En una de las novenas publicadas en 1850, año en el que hubo una epidemia de cólera que ya había recorrido buena parte del país, se señala la fama que gozaba esta santa. En la oración de gozos, uno de los apartes dice: siendo de Dios tan amada, oh gloriosa Rosalía, pide al Señor que nos libre de la peste y la herejía. Palermo nunca olvidó de tus virtudes la historia. Allí vive una memoria que absorto al mundo dejó, pues tu favor le libró de peste que le afligía. Aquí en la Nueva Granada también tu fama se adora, también tu favor implora la población desgraciada. Paz, salud, Virgen Sagrada, y amor concédenos pía. Pide al Señor nos libre de la peste y la herejía. En, digamos, peso, como homenaje a ella, pues como les decía, hay una gran devoción en Palermo y para los que no conocen los invito para que visiten este municipio que queda muy cerca del municipio de Neiva. Por su parte, tenemos a otro santo de muchísima recordación y de muchísima importancia en nuestro territorio huilense, y es San Roque. San Roque se dedicó a atender a todas aquellas personas que estaban infectadas por una epidemia de peste también, que se presentó en Italia en el siglo XIV, sin más antídoto que el de trazar una señal de la cruz sobre las frentes de las personas enfermas. El contacto con los enfermos pues propició que él mismo quedara contagiado. Sin embargo, logró superar la enfermedad y regresó a su tierra, donde fue tomado desafortunadamente por espía de los enemigos, apresado y conducido a la cárcel. Murió cuando tenía 32 años de edad. Sin embargo, junto a su cuerpo se encontró una cédula con esta inscripción: se hace saber que toda persona amenazada de epidemia que se encomendase a Roque se librará por su intercesión de contraer la perniciosa enfermedad. Actualmente, pues, en Altamira y en Teruel se le venera como santo patrón y además es santo de la salud en Tello y Caguán. El pueblo de San Roque del Caguán, que queda en jurisdicción de Neiva, fue fundado y consagrado a este santo por algunos sobrevivientes de la peste de viruela que azotó a la comarca en 1690. Desde entonces el santo goza de especial veneración en toda la región. Actualmente la iglesia de San Roque en el Caguán es centro de especial devoción por miles de feligreses del Huila, del Tolima, del Caquetá, que llegan cada 16 de agosto, día de su festividad, para implorar su favor, ya no exclusivamente contra alguna enfermedad contagiosa, sino también por diferentes problemas de salud en general. Y de manera particular, para que lo sepan,
A este santo se encomiendan las personas que tienen alguna enfermedad relacionada con la piel. Para los que no conocen estos lugares, muy invitados a que nos visiten cuando ya podamos viajar y conozcan estos santuarios de muchísima devoción y de muchísimo afecto para los huilenses. Les dejo también la oración de San Roque que dice: los enfermos y apestados que imploran tu protección, consiguen su curación, cúranos, Roque piadoso, de la peste contagiosa. Voy a pedirles a las personas que por favor silencien el micrófono si es posible. Muchas gracias. Vamos a pasar a otra categoría que también es muy valiosa y muy importante, y son los prodigiosos. La ha llamado así por el poder potente que han tenido a lo largo de la historia y que aún, a pesar del tiempo que ha pasado, pues es muy, muy conocida en diferentes partes del territorio nacional. Por supuesto, tenemos a la Virgen de Chiquinquirá, conocida como la Reina de Colombia. Se consagró como la patrona protectora contra toda peste. Fue coronada el 28 de junio de 1919 por autorización del Vaticano en una de las procesiones más multitudinarias que se tenga registrada en la historia de Colombia, que partió desde Bogotá hasta Chiquinquirá, recorriendo cerca de 200 kilómetros durante 3 meses. La devoción de la Virgen de Chiquinquirá tiene su origen en un hecho pues, que la historia eclesiástica registra como el milagro de la renovación. Este milagro de la renovación se ha dado a diferentes devociones, y especialmente al de la Virgen de Chiquinquirá se produjo la renovación de su pintura en el año de 1586, cuando una mujer llamada María Ramos recoge un viejo y maltrecho lienzo que había sido traído de Chiquinquirá, en el cual se cuenta que fue pues, usado para envolver diferentes objetos, que se sacó para secar el maíz, y la devota María Ramos recogió porque vio que era una pintura de la Virgen y se la llevó para rezarle y para improvisar un pequeño altar en su pequeño rancho, que destinó también como capilla. Después de mucho tiempo de estar rezándole y pidiéndole a esta imagen, finalmente su pedido pues, de que la imagen se renovara se volvió realidad el 26 de diciembre. La historia cuenta que un niño indígena que iba pasando por el frente de la vivienda vio cómo la pintura resplandecía con colores vivos y muy definidos, y se cuenta entonces pues que había ocurrido el milagro de la renovación. Como les decía, esta Virgen es muy importante para nosotros, es por ello también que en estos tiempos de pandemia fue llevada en helicóptero para recorrer el territorio nacional y, digamos, pedir la protección en estos tiempos de crisis. Fue aclamada como abogada contra las guerras también, contra las catástrofes que azotaban el territorio en diferentes siglos, y durante las pandemias de la viruela, que como les decía fue una de las más violentas, que produjo más víctimas, específicamente en el siglo XVI y en el siglo XVII. Actualmente se le conoce o se le llama la celestial medicina, y su santuario es uno de los santuarios más importantes de todo el territorio nacional. Nuestra identidad como colombianos está íntimamente vinculada con la imagen de esta Virgen, a quien veneramos y recordamos como les decía, su poder protector en diferentes momentos de la historia nacional. Como, digamos, contrapeso a esta Virgen, quiero contarles la historia de San Sebastián. San Sebastián tuvo gran fama desde Europa como protector contra las pestes también. Fue un soldado que fue invocado en diferentes epidemias del siglo XVII. Sin embargo, solamente hasta 1348, con la peste negra que asoló Europa, su culto adquirió un amplio desarrollo. Se le conoce también como el Apolo cristiano porque es una de las imágenes religiosas del catolicismo que más se ha pintado, que más se han hecho arte a partir de su imagen.
Es invocado contra la peste y contra los enemigos de la religión. Es uno de los cultos más antiguos y más populares y se cree que fue muerto pues a flechazos, por lo que a él se le representa en sus imágenes con las flechas atravesándole todo el cuerpo. Esas flechas también tienen una connotación o un simbolismo asociado, digamos, a las flechas mortíferas de la peste. Es patrono de los arqueros, de los atletas y de los soldados. Y en estos tiempos de peste se le ha invocado, especialmente en Europa, pero también en América Latina, para la protección de los territorios afectados por nuestra pandemia. Además de las vírgenes y los santos, hay otras entidades pues que no necesariamente están dentro de ese abanico o ese repertorio pues, o de categorías fijas, pero que también tienen un poder y una impronta fundamental para nosotros. Una de ellas que no podríamos dejar por fuera, por supuesto, es el Sagrado Corazón de Jesús. El Sagrado Corazón de Jesús, pues la historia la cuenta que tuvo digamos, una presencia fundamental también en épocas de pandemia, especialmente durante la peste bubónica que se produjo en Marsella en 1720. Y hay una fuerte frase que se empezó a replicar desde entonces y se volvió muy popular y es el detente. Detente y en vos confío. Esas son las dos, digamos, frases célebres a las que se asocia este Sagrado Corazón de Jesús y que se dice que han logrado el milagro de alejar la peste. La práctica después de ese milagro de haber alejado la peste bubónica en Marsella se propaga la historia y se convierte en una potencia milagrosa en diferentes territorios. Actualmente es nuestro símbolo nacional, representa el amor salvador, es una protección divina frente a todo mal, es una imagen inconfundible que ustedes pueden ver allí en muchísimas casas de Colombia, reposa en las salas, en los cuartos, como una de las imágenes más queridas y más reproducidas por nosotros. Es muy interesante porque su historia también cuenta que invita a practicar la humildad y a confiar en el amor de Cristo. En un momento en el que se creía y se tenía una visión muy pesimista del ser humano, entonces se decía que no era merecedor del amor de Cristo, esta imagen se propaga para recordarnos que Dios nos ama a pesar de todos nuestros pecados y que siempre Jesús nos va a proteger frente a cualquier pandemia o cualquier situación que nos esté ocurriendo. Es un símbolo identitario, como les decía, después de la Virgen, primero diría yo, el Sagrado Corazón de Jesús y luego la Virgen de Chiquinquirá, son dos de las imágenes más potentes que tenemos en el territorio nacional. Finalmente tenemos otras imágenes y otras representaciones iconográficas muy potentes como lo son las ánimas benditas. Las ánimas benditas son milagrosas, se requiere con ellas un intercambio simbólico. Las ánimas ayudan en la medida en que también reciben ayudas por parte de los devotos. A ellas, pues digamos, se sabe que padecen muchísimos sufrimientos porque se asume que todavía no han alcanzado el descanso eterno y por tanto requieren de nuestros favores, de nuestros rezos, de nuestras oraciones, de nuestras visitas para que ellas accedan a ese perdón divino. Su ayuda entonces se pide para todo tipo de deseos. Y ustedes van a ver que en los cementerios colombianos, los lunes, que es el día de la tradición católica para las ánimas, son muy visitados los cementerios porque allí pues reposan estas ánimas y hay una gran devoción que se ha masificado con el paso de los tiempos. Mucha gente no cree en las ánimas benditas, sin embargo, pues su culto sigue siendo aceptado por la Iglesia Católica. Básicamente lo que les quise proponer fue un recorrido muy general de lo que significan la presencia de las vírgenes y de los santos en estos momentos, no solamente para reafirmar nuestros, digamos, como les decía, nuestro sentido de pertenencia y de identidad con los territorios, conocer esos santos, las historias de las vírgenes, nos permiten también entender los procesos fundacionales de algunos territorios y a su vez nos hacen darnos cuenta pues que esta situación
que estamos viviendo en la actualidad también ha azotado a la humanidad en diferentes momentos históricos y que las imágenes de las vírgenes, las devociones populares han sido fundamentales para pues motivarnos y sobre todo mantenernos alertas y mantenernos pues como animados de saber que esto en algún momento va a pasar y que probablemente vamos a tener otras pandemias a lo largo de la historia. Esto no es algo que podamos controlar, pero que gracias al poder divino pues hemos podido darles una explicación y hemos podido también seguir insistiendo en nuestra supervivencia. Me encantaría invitarlos a que hagamos un pequeño juego, algo más didáctico. Quiero que, si me puedes ayudar, José Luis, para que este link lo podamos pasar a las personas a través de del chat. ¿Qué entidad tiene más devoción popular en Cuba? Ustedes tienen ahí las diferentes opciones y simplemente tienen que escoger desde su celular o desde su computador la respuesta que creen que es la correcta. ¿Qué entidad tiene más devoción popular en Cuba? La Virgen del Amparo, San Lázaro. Muy bien, una persona respondió, vamos a ver quién es. Minuto. Jen, muy bien, respondiste correcto. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿Cuál de estas deidades se acercan los feligreses para bendecir los vehículos? San José, San Judas Tadeo, Nuestra Señora de la Salud, ninguna de las anteriores. Tienen que, el tiempo está corriendo, 9 segundos. 4, muy bien. 4 personas respondieron correctamente a la respuesta. Sebastián va punteando muy bien con 770 puntos. Siguiente. Cuenta la leyenda que fue ermitaño, solitario y entregado a la oración. 17 segundos. Santa Rosalía de Palermo, San Roque, ninguno, ambos. Dos personas contestaron bien la pregunta. Sebastián va ganando y ya subieron un poco aquí. Patricio siguiente, Willa Ruta 45 de tercero, Blue de cuarto y Jen de quinto. Vamos a seguir con la última pregunta. ¿Cuál es su devoción personal? Ojo, esta no tiene ninguna respuesta correcta, es su respuesta. Sagrado Corazón de Jesús, Virgen de Chiquinquirá, San Sebastián, las ánimas benditas. De esas 4, ¿cuál es su devoción personal? Yo también voy a escoger mi propia devoción. Bueno, vamos a ver el podium, a ver quién es el ganador. Número 3, Willa Ruta 45. Número 2, Patricio. Y número 1 quedó Sebastián. Muchísimas gracias. Sigamos por aquí entonces ya haciéndole pausa a este video. Hablar sobre los santos, sobre las vírgenes, sobre algunas de las devociones a las que nos encomendamos por ser devociones de nuestros territorios o porque han sido de mucha efectividad en tiempos de pandemia. Como les decía, esto no tenía ninguna intención teológica, sino más bien un ejercicio de pensar cómo las vírgenes, los santos, han sido fundamentales en nuestro proceso de consolidación identitaria y también para encomendarnos en tiempos de crisis. Busquen también qué otras entidades, qué otras advocaciones marianas, santos y santas, sirven para estos tiempos de crisis. Y cualquier duda, cualquier inquietud, los invito a que me escriban y a que sigamos conversando en estos tiempos de pandemia
en donde podemos generar más conversación a través de los medios virtuales. Muchas gracias a todos por acompañarme, muchas gracias al Banco de la República, a Marta, a todo su equipo técnico que han hecho posible estos encuentros y ojalá sigamos conversando de diferentes temas en esta plataforma que nos ofrece la Agencia Cultural. Que tengan buen día.